Margaret Thatcher, la mujer que marcó un antes y un después en el Reino Unido y en la comunidad internacional. Margaret Roberts nació el día 13 de octubre de 1925 en Graham, Lincolnshire, un pequeño poblado del Reino Unido. Hija de un comerciante de ideologías liberales, comenzó sus estudios como química en Oxford. Pronto contrajo matrimonio con Denis Thatcher, quien la introdujo en la política, en el año 1951. De la mano de su esposo, ingresó al Partido Conservador, donde empezó a escalar en la política, ejerciendo primero como secretaria de Estado para Asuntos Sociales y luego como ministra de Educación y Ciencia. Poco a poco comenzó a ganar el apoyo del pueblo, hasta que en el año 1979 ganó las elecciones y se convirtió en primer ministro. Después de llegar al número 10 de Downing Street, Thatcher introdujo una serie de iniciativas políticas y económicas para revertir lo que percibía como un precipitado declive nacional en el Reino Unido. La filosofía política económica de Margaret Thatcher se centraba en la desregularización del sector financiero, la flexibilización del mercado laboral, la privatización de empresas públicas y en la reducción del poder de los sindicatos. Su política desregularizadora se centraba en la lucha contra la ineficacia del sector público, la desregularización del sistema financiero, la no intervención del Estado y la privatización de las empresas y bienes del Estado. De estas medidas cabe destacar la privatización de las empresas y bienes del Estado. Margaret luchaba contra la ineficacia del sector público, sometiéndolo a auditorías periódicas. El rendimiento y el futuro de numerosas empresas públicas, en ese momento, dependía de la subida de sueldos de los empleados públicos. Esto obligó a escuelas y a hospitales públicos a competir contra los privados para la captación de clientes y recursos. La siguiente medida es la flexibilización en el mercado laboral. Margaret acabó de forma implacable con los sectores más ineficientes de la economía británica, limitando así las ayudas a las empresas que demostraban su ineficiencia. Uno de los principales ejemplos de esto fueron los sectores mineros, en los que se vio reflejada la huelga de los mineros, uno de los acontecimientos más relevantes de su época en el poder, ya que esta huelga duraría un año. La huelga comenzó en marzo de 1984, en la localidad de Branson, llevado a cabo por un grupo de izquierdas obrero en South Yorkshire. La empresa nacional anunció el cierre de la mina de Cottonwood, pero los mineros no se creyeron las promesas de recolocación del gobierno y se declararon en huelga. Las familias de Branson pidieron el apoyo del resto de zonas mineras y los trabajadores de Yorkshire, Escocia, Gales del Sur, Kent, Durham y Northumberland se unieron al paro. Pero un año después, Margaret no aflojó y la caja de resistencia de los sindicatos se terminó, con lo cual los trabajadores tuvieron que volver al trabajo. También disminuyó los costes de contratación, así convirtió la economía británica en una economía competitiva, aunque sus detractores decían que desmantelaba la cobertura social, ya que sumó medidas como la obligatoriedad del pago parcial de medicinas o la supresión del subsidio de paro a quienes no siguieron los programas de entrenamiento o realizaron los trabajos que el Estado les ofrecía. Donde sí que es visible el legado de Thatcher es en la desigualdad, como se observa en el gráfico que abre esta entrada. La proporción de hogares que vivían en la pobreza, definida como la disposición de rentas un 40% inferiores a la media, pasó de un 2% en 1979 a un 6% en el año en el que se marchó Margaret Thatcher. Es decir, se triplicó, permaneciendo estable en torno a ese porcentaje durante las décadas siguientes. La fuente es de Poverty Site, que permite agrupar los datos de pobreza tanto geográficamente como socioeconómicamente y por edad. Como podemos observar en este otro gráfico, en el Reino Unido se han incrementado sustancialmente los salarios de subsistencia, low pay, es decir, salarios que apenas cubren las necesidades mínimas del coste de la vida. Hasta un 20% de la población recibiría este tipo de salarios, según un informe de la Resolution Foundation. También cabe destacar dentro de estas reformas de la flexibilización que Margaret arrebató al lobby sindical su poder. Continuamos con su política de privatización de las empresas públicas. Margaret dio solución al persistente problema del déficit fiscal.
e incrementó la eficiencia de las compañías no competitivas que estaban bajo el control del gobierno. Disminuyó las dimensiones del sector público y privatizó las empresas estatales de teléfono, gas, agua, electricidad y la línea aérea British Airways. Como podemos observar en este estudio, hay multitud de grandes empresas que se privatizaron durante el mandato de Margaret Thatcher e incluso posteriormente. Estas empresas, que eran del sector público, se privatizaron. En esta gráfica podemos destacar British Telecom, el teléfono británico, que se privatizó en noviembre de 1984. Esta empresa constaba de 239.000 trabajadores. También British Gas se privatizó en 1986. Constaba de 91.876 trabajadores. British Airways se privatizó un año más tarde, en el 1987, y constaba de 39.498 trabajadores. Es destacable decir que Water and Sewage Firms, que sería el agua, se privatizó en diciembre de 1989 y constaba de 40.000 trabajadores. Podemos destacar también que después de que se acabase el mandato de Margaret Thatcher, hubo empresas que se siguieron privatizando, como British Coal Board en 1994 o Nuclear Electric en 1996. La última política de Margaret Thatcher fue la de la reducción del poder de los sindicatos. Margaret se encargó de arrebatar su poder a los sindicatos, debilitando, por ejemplo, su caja de resistencia para que abandonaran la huelga y tuvieran que reincorporarse al trabajo. En esta imagen podemos observar un cartel que anuncia la oposición del gobierno de Margaret Thatcher contra los trade unions o sindicatos. Y en esta, la reivindicación de los sindicatos contra el gobierno por la privatización de la sanidad pública británica. A su vez, Margaret acusaba a sus líderes sindicales de debilitar la democracia parlamentaria y el desarrollo económico mediante las huelgas y las protestas. Uno de los líderes sindicales más importantes en la huelga minera fue Arthur Scargill, un sindicalista que fue presidente de la Unión Nacional de Mineros, NUM, entre los años 1982 y 2002. Quizá la influencia de la Dama de Hierro se habría limitado a las Islas Británicas, pero la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en el año 1981 dio una dimensión global a la revolución conservadora iniciada por la hija de un tendero inglés. La teoría en la que se basaría la revolución thatcherista fue desarrollada por Milton Friedman en la Escuela de Chicago. En los últimos años de su gobierno, Margaret intentó realizar una reforma fiscal con la que pretendía introducir un nuevo tributo local, llamado Poll Tax. Este obligaba a contribuir a los ciudadanos por igual, independientemente del nivel de ingresos y de la zona en que residieran. Este impuesto fue muy impopular entre el pueblo y sus miembros del gabinete político. Con esta serie de acontecimientos, Margaret comenzó a perder popularidad y en el año 1990 renunció a su mandato.